Entonces el primer punto es, se empezó a hablar de magnetismo 600 años antes de Cristo. El filósofo griego Tales de Mileto pues empezó a investigar que había materiales que atraían otros materiales, y cuando empezó esa investigación se empezaron a dar cuenta entonces de todo el proceso de lo que eso representaba. Fue quizá muy básico en ese momento, se entendió en ese tiempo que había un polo norte magnético, un polo sur magnético, que todos los imanes lo tenían, que el planeta también tenía esa correspondencia, y pues que atraían elementos ferrosos, sobre todo el hierro, el acero, el níquel, y de ahí en adelante buscaron entonces la aplicación de los imanes en cantidad de cosas. En este momento la influencia es altísima de los imanes, y es el segundo punto que queremos tocar, y es cómo todo lo que llamamos realidad tecnológica depende de la electricidad, y la electricidad, digamos que la gran parte de electricidad de la generación de la misma se da gracias a electroimanes, grandes generadores, grandes motores que reciben energía mecánica y la transforman en energía eléctrica, y esa energía eléctrica llega a nuestras casas para suministrarnos el fluido eléctrico que necesitamos para cumplir con las demandas tecnológicas que en este momento tenemos. El siguiente tema importante es que el planeta es un imán inmenso. Tiene un norte magnético, tiene un sur magnético. Conocemos poco, se llaman líneas de Gauss a esas líneas magnéticas por el que las descubrió, y esas líneas de Gauss pues de alguna manera ya conociéndolas nos dimos cuenta que aportan en el proceso de ubicación de los recorridos que hacen las ballenas, los trazos de las aves migratorias para que lleguen a sus destinos, y pues vemos que hay mucho más sobre eso. El planeta está protegido de las tormentas solares que llegan constantemente al planeta gracias a estas líneas magnéticas. Cuando llega la tormenta solar se achata, dependiendo del poder con el que lleguen estas tormentas solares. Las de mayor poder son las eyecciones de masa coronal. Cuando llegan achatan el campo magnético, la energía entonces se va hacia los polos y generan lo que conocemos como las hermosísimas auroras boreales. ¿Por qué es peligroso? Cuando se achata mucho el campo magnético, los satélites que salen de la influencia magnética, sus circuitos se funden, sus circuitos se queman. Es tanta la radiación que viene del Sol que tiene esa capacidad. Sabemos entonces la fragilidad que tiene esa tecnología y lo que puede llegar a ocurrir en el caso que una tormenta sea muy poderosa y afecte todo el sistema eléctrico planetario. Nosotros como seres humanos somos influenciados también por el magnetismo. ¿Y cómo ocurre esto? En los años 60, cuando empezaron los rusos a viajar al espacio, a establecer sus estaciones espaciales, ellos se dieron cuenta que este magnetismo que tiene el planeta influye sobre el ser humano. Ellos desconectaron haciendo un experimento en sus naves, el magnetismo artificial que tenían sus naves, y cuando desconectaron se dieron cuenta de algo impresionante. Cuando el ser humano está fuera del campo magnético terrestre, empieza a sufrir alteraciones mentales y emocionales severas hasta tal punto de llegar a la locura. Eso demostrando entonces que nosotros como seres humanos tenemos una altísima influencia de las leyes naturales y las leyes universales. Leyes naturales y universales a las que debemos estar sujetos porque somos totalmente dependientes de ellas. No solo del magnetismo, del aire que respiramos, del agua que consumimos, de los alimentos que nos proporciona la Tierra. Entonces, qué importante es esto de reconocer que como seres humanos tenemos una gran, digamos que, conexión con las leyes naturales. Se descubrió entonces en ese proceso de investigación que nuestro cerebro tiene magnetita, ferrita, y pues de alguna manera de allí viene la influencia magnética que proporciona el planeta hacia el hombre. Somos imanes que vamos entonces caminando por el planeta, y así como nos enseñaron esos grandes investigadores que los imanes tienen dos polos, que los polos opuestos se atraen y que los polos iguales se repelen, es como una ley que nosotros también tenemos que aprender a respetar. Entonces, el siguiente punto es cómo este planeta es tan frágil a la necesidad de ese campo magnético. En 1859 se dio un evento impresionante, se llamó el efecto Carrington. En ese tiempo, pues tecnológicamente estábamos en pañales y ocurrió algo interesante. Solo existía una red de telégrafos en Estados Unidos y existían un par de bombillas en Europa, que apenas estaba ese proceso de avance tecnológico. La tormenta Carrington, una eyección de masa coronal impresionante, acható tanto el campo magnético que habían auroras boreales hasta en España. O sea que la energía llegó hasta esos lugares, la radiación, y fue tanta la energía que la red de telégrafos se quemó y las bombillas se averiaron.
¿Qué pasaría si una tormenta como esas llega en este momento? Pues podemos imaginar el caos que puede generar. Si las tormentas solares más fuertes que han llegado queman transformadores, averían satélites, ¿qué pasaría entonces donde una tormenta de estas, que le llamaron en ese tiempo la tormenta perfecta, llegara a este planeta? Sería algo devastador. En Estados Unidos se quedaron un tiempo muy corto sin electricidad en una de las costas y resulta que a los 3 días ya habían riñas callejeras, ya habían grandes protestas, había desabastecimiento, y es muy lógico porque el agua que llega a nuestras casas es bombeada gracias pues a unas motobombas que funcionan con electricidad, la gasolina que utilizan nuestros vehículos, las transacciones bancarias y un sinnúmero de cosas. Somos totalmente dependientes de la electricidad y la falta de ese campo magnético que está disminuyendo puede afectar en gran medida a nuestra tecnología. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por llegar a este canal y pues nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.